Buenas noches, ya abrimos este webinar, el estado del manejo clínico del COVID-19, y les doy la bienvenida. Soy María Sanders, la directora ejecutiva de PAMS, una organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos. Es mi agrado presentarles a la doctora María Sjögren, que fue una previa presidente de PAMS y tiene el grado de médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Sjögren hizo su maestría de salud pública en Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. Es profesora asociada de medicina preventiva de Uniformed Services University of the Health Sciences en Bethesda, Maryland. La doctora Sjögren es una gastroenteróloga y hepatóloga en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, Bethesda, Maryland. Y con esa experiencia ha participado en misiones médicas de PAMS a través del Perú. La doctora Sjögren también es miembro de la Academia Nacional de Medicina del Perú. La doctora Sjögren es la directora de educación médica de PAMS y bajo su dirección estamos ofreciendo estos seminarios web sin ningún costo alguno a miles de médicos profesionales de salud y estudiantes de medicina en el Perú, Estados Unidos y hasta participantes de 18 países. Es mi honor presentarles a la doctora María Sjögren. Se le da la palabra, doctora Sjögren. Muchas gracias, Mari, por esa presentación tan cálida y para decir buenas noches a nuestros escuchas, tanto de Estados Unidos como de Perú y de otros países hermanos. Queremos agradecerle por estar esta noche con nosotros. Tenemos cinco médicos que van a tratar diferentes tópicos. Ellos han trabajado muchísimo para tener los conocimientos al día, para presentárselos a ustedes. Al final del webinar tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, sin más retraso, comencemos con los moderadores, el doctor Guamán y el doctor Espinosa, que nos van a ayudar con la presentación del programa y luego dirigir sus preguntas y poder contestar a ellas. El doctor Moisés Guamán es médico cirujano egresado de la Universidad de San Marcos, tiene un máster en epidemiología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es internista, tiene un fellowship en infectología, tiene un máster en inmunología de la Universidad de Cincinnati y es profesor asociado de la Universidad de Cincinnati en este momento. El doctor Espinosa, un gran amigo, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, tiene una residencia en medicina interna de la Universidad de Hahnemann en Pensilvania, tiene fellowship en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y es ahora en la actualidad un director de la casa farmacéutica Gilead y aparte de eso es director médico de la Misión Médica del Río Momón en Iquitos, Perú. Muchas gracias, los dejo entonces a cargo de este programa. Muchas gracias, doctora Sjögren. A continuación vamos a empezar con el programa. Muy buenas noches para todos. El primer tema que se va a tocar va a ser manejo del paciente con COVID-19 no hospitalizado a cargo del doctor Edward Cachay. El doctor Edward Cachay, Lalo, es profesor de medicina de la División de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de California, San Diego, UCSD. También es director del programa de formación militar internacional sobre el VIH en dicha universidad y director de la Unidad de Alianzas Comunitarias para Investigación, Instituto Altman de Investigación Clínica y Ciencias Básicas en UCSD también. Su formación, el doctor Cachay obtuvo su grado de medicina en la Universidad
Nacional Federico Villarreal. Hizo su residencia y especialización en enfermedades infecciosas en la Universidad de California, San Diego, y ha tenido un máster en estudios de ciencia avanzada. Está certificado en el Board de Medicina Interna e Infectología y es autor de más de 100 artículos de investigación publicados, así como autor del capítulo sobre VIH del popular manual Merck, traducido a más de 11 idiomas. Entonces, con ello, lo dejamos al doctor Cachay, por favor, en su presentación. Muchas gracias, doctor Guamán, por la introducción tan cálida. Y quiero agradecer al comité organizador por permitirme el honor de intercambiar experiencias clínicas y aprender los unos a los otros en esta presentación. El objetivo de mi presentación es bastante práctica y clínica. Tratar de presentar hoy por hoy cuáles son esas opciones terapéuticas en el manejo ambulatorio para el paciente no hospitalizado. Segundo, diferenciar no solamente fisiológicamente, sino también desde el punto de vista práctico-clínico diferencias entre las alternativas. Y terminar con resaltar un grupo de riesgo hoy por hoy importante que a menudo olvidamos en nuestro manejo y práctico clínico. Y creo que la mejor manera de empezar esto, si me permiten, es con un caso clínico. Así que por favor, síganme un poquito en este ejercicio mental. Este es uno de los muchos pacientes que vemos en nuestras prácticas, y este es un varón de 55 años que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene hiperlipidemia y un poco de insuficiencia renal, pero ¿saben? Hace 6 semanas ha tenido un infarto. Le toca la puerta en junio del 2002 y se presenta con un síndrome clásico de dolor de garganta, fiebre, tos. Todavía está saturando muy bien. Es positiva su prueba para el COVID-19. Tiene solo 3 días y cuando usted revisa la historia clínica, se da cuenta que el paciente ha recibido todas sus vacunas y tiene todos sus refuerzos puestos. Revisa un poquito más la historia y se da cuenta que, sin sorprenderle, tiene terapia con clopidogrel, aspirina, dosis máximas de artovastatina por su infarto reciente. También toma metoprolol, furosemida y solo insulina para el manejo de su diabetes. El paciente tiene insuficiencia renal estadio 4 en función a su filtración glomerular, que es menos de 20 mililitros por minuto. Entonces, para la audiencia tengo solamente una pregunta. Por favor, no sean tímidos, que funcionen esos pulgares. Y díganme, si es que ustedes tuvieran todas las opciones para tratar a este paciente, y todas las opciones estuvieran disponibles, ¿qué harían? ¿Lo monitorizarían sin darle tratamiento? ¿Le darían Nimartrevir, Ritonavir? ¿O de repente le prescribirían Remdesivir? ¿O Sotrovimab, el anticuerpo monoclonal? ¿O a ustedes les gusta más el otro anticuerpo que es el Bebtelovimab? Por favor, no sean tímidos. Invito al panel también que responda. Vamos a darle unos 30 segundos. Creo que nos quedan 20. Y cuando usted lo considere, señora María Sanders, me muestra en 15 segundos las respuestas. Creo que esto nos va a permitir enfocar la conversación en función a algo palpable, un caso real. Y cuando usted quiera, compártame, por favor, qué dice la respetable audiencia. Bastante interesante. Y vamos a ver qué es lo que... Vamos a intercambiar experiencias clínicas. Creo que aquí nadie tiene la verdad y la potestad absoluta, pero vamos a ver cómo nos enfocaríamos el caso nosotros aquí. Pero creo que hay que resaltar que uno de cada 2 de las personas que responde dicen, ¿saben qué? Lo monitorizaría y no le daría absolutamente ningún tipo de tratamiento. ¿A quién debemos tratar? Empecemos por ahí, realmente. Entonces, si es que uno revisa, este es un paciente que tiene una enfermedad leve moderada, recién empezado, está fresco, 3 días, y tiene una saturación por encima del 94%. ¿Qué nos dice la FDA? Los lineamientos es que si un paciente realmente tiene enfermedad leve y moderada, hoy por hoy cualquier tipo de terapia alternativa depende si es que tiene al menos síntomas, como el paciente lo tiene, y alguno de los criterios, al menos uno: edad, comorbilidades médicas y una serie de circunstancias que están detalladas en la diapositiva. Recordemos que el riesgo se incrementa exponencialmente si el paciente no está vacunado, pero encima de todo con la acumulación de las comorbilidades médicas. Pues ustedes me dirían, doctor Cachay, él está vacunado, tiene realmente una protección contra las vacunas de aproximadamente 75%, pero ¿sabe usted? Le queda 1 de 4
de que este paciente pudiera ser hospitalizado y uno sabe cuál es el curso que pueda tener. Encima de eso, tiene bastantes disfunciones cumulativas que ponen en riesgo y en titubeo la certeza clínica. Y si usted tiene todas las armamentarias terapéuticas y el paciente está en la etapa inicial, probablemente lo que nosotros haríamos aquí es lo trataríamos para minimizar sus riesgos de manera efectiva de tener una complicación adversa por el COVID-19. La siguiente, bueno, seguimos con la siguiente porque yo sé que controla. Entonces, veamos esto de manera sin complicada. Esta es una tabla inerte que tiene dos objetivos. La combinación de los lineamientos del Instituto Nacional de Salud Americano y de Infectología Americano, que le dice dos conceptos importantes. Primero, no use esteroides en pacientes leve y moderada, porque en la etapa aguda lo que usted quiere evitar es facilitar la replicación viral excesiva. En segundo lugar, a menos que lo necesite, como si es que tiene el paciente un asma descompensado, no los utilice. En segundo lugar, la tabla le dice, ¿sabe qué? Existen 4 drogas concertadas aprobadas disponibles, 2 endovenosas y 2 vías orales. Pero existe una quinta droga, que es el plasma convaleciente de título alto, que solamente lo considera la Sociedad de Infectología en ciertos casos cuando las otras alternativas no son disponibles. Pero esto nos dice un poco la teoría y la tabla inactiva, que ustedes ya la conocen. Entonces enfoquémonos en el concepto fisiológico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los objetivos en esos primeros días? En esos primeros días no existe reacción inflamatoria. Lo que queremos hacer son dos cosas. Derrumbar y noquear el virus lo más pronto posible de manera efectiva para tratar de abortar su replicación y que esto continúe y luego amplifique una respuesta inflamatoria en los días subsiguientes. Para lo cual tenemos 3 estrategias desde el punto de vista fisiológico. O tratamos de que el virus siga reentrando al ser autorreplicable. Utilizamos anticuerpos neutralizantes. Existen, en teoría, 2 opciones, los anticuerpos monoclonales y, vamos a conversar eso, el plasma convaleciente en títulos altos en circunstancias especiales. Pero la otra alternativa más clásica es tratar de interrumpir la replicación viral de transcripción del ARN. La manera más efectiva es utilizar un nucleótido análogo, como el Remdesivir, que lo bloquea efectivamente. O usted también puede utilizar un sustrato de la polimerasa que utiliza mutaciones imperfectas e inhibe la replicación viral, como por ejemplo lo es el molnupiravir. Pero sin lugar a dudas, una de las terapias más comunes e importantes es la disrupción a nivel del retículo endoplasmático rugoso, inhibir el sistema de ensamblaje proteasa, que es lo que hace el nirmatrelvir potenciado con ritonavir, y qué es lo que hacemos. Pero la pregunta y los conceptos de nuevo enfatizo, noquea rápido y de manera efectiva. Y ya voy a enfatizar eso. ¿Cuál es eso en cuanto a la eficacia efectiva? ¿Cómo se traduce estos mecanismos de acción desde el punto de vista clínico? Bueno, revisemos sin entrar en mucho detalle qué sucede con el grupo de nirmatrelvir y ritonavir. El estudio clásico, ¿no? Hecho en casi 2.500 pacientes, donde el objetivo primario era disminuir el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes de alto riesgo y que no estaban vacunados. Esto produjo un tipo de disminución relativa en función a los números que tenemos aquí, 5 hospitalizados en el grupo de nirmatrelvir, 44 en el grupo placebo y aproximadamente 89%. Cuando se ampliaba el tiempo de uso, que es de aproximadamente 5 días, esto aumenta a un aproximado, o se mantiene aproximadamente un 88%, que es un riesgo-beneficio bastante considerable. Usted me diría, doctor Cachay, y eso se traduce en pacientes vacunados. Acabo de mencionarles cuál es el riesgo relativo en un paciente vacunado y cuál es el riesgo-beneficio cuando uno utiliza estas medicinas. En segundo lugar, cuando uno mira a la otro competidor que es el Remdesivir, habría que diferenciar. Es una terapia endovenosa, requiere que el paciente vaya 3 días consecutivos, pero aunque este estudio fue un poco menor, la eficacia del riesgo relativo sigue siendo importante, 87%, y es comparable a lo que ofrece la opción oral nirmatrelvir con ritonavir. Sin embargo, como ustedes saben, las muestras más pequeñas hacen que los intervalos de confidencia sean un poco más heterogéneos, pero debido a su efectividad, es la segunda droga favorita por muchas de las guías americanas, tanto del Instituto Nacional de Infectología. Pero para comparar esto, y aquí termino con estos datos estadísticos, les muestro qué sucede con el estudio de molnupiravir, que fue hecho en aproximadamente 1.500 pacientes de alto riesgo. Sin embargo, la crítica mayor
es que hubo un poco porcentaje de pacientes realmente que tenían más de 60 años. Y a pesar de todo ello, el riesgo de reducción relativa era mínimo, 31%, estadísticamente significativo, pero no se equiparaba a los beneficios de utilizar Nirmatrelvir o utilizar Remdesivir. La razón por la cual es considerada una terapia alternativa, a pesar de ser una terapia oral, pero en la práctica clínica nunca lo he utilizado justamente por el riesgo marginal que ofrece. 10 Pero, minutos, doctor. gracias. Tan importante como decir, ¿saben qué? ¿A quién tratamos? Cuando usted decide tratar, ¿cuáles son esas consideraciones? Ya decidió tratar, entonces creo que hay que hablar hoy día, ¿cuál es el sistema de las variantes del COVID-19 donde usted está practicando? Estamos hablando de junio del 2022, entonces probablemente Omicron sea el más prevalente. En segundo lugar, la edad del paciente, porque no todas las opciones están disponibles. La única que está disponible en pacientes por encima de 2.5 kilos es el Remdesivir, mientras que el Nirmatrelvir y cualquier tipo de anticuerpo neutralizante está aprobado en personas de 12 años o más, mientras que el Molnupiravir solamente en personas adultas. La otra consideración, y esto es clave para nosotros clínicos y nuestro paciente que estamos discutiendo, son la disfunción renal y hepática importante, así como también alguno de ellos, como el Nirmatrelvir, tiene complicaciones e interacciones medicamentosas a tener en cuenta. Importante, pero no también a pasar por alto, la capacidad reproductiva del paciente, sobre todo cuando utiliza Molnupiravir. Y creo que dejémonos un poquito del sistema paternalista y también tener en cuenta en la decisión concertada cuál es la preferencia del paciente y ser parte de la decisión médico-paciente. Entonces, veamos el primer concepto, la evaluación de las variantes. En la mano izquierda ven ustedes simplemente una variación, cómo ha ido la evolución hasta llegar a la terapia de Omicron. En la parte derecha es una caricatura del concepto fundamental. Los anticuerpos dependen de la capacidad estereoisomérica en cómo se unen al receptor, y las variaciones de las mutaciones a través del tiempo lo hacen menos efectivo. ¿Cuál es el aspecto práctico para esto? Simple y sencillamente que todos los anticuerpos monoclonales que habían sido efectivos en un primer momento, incluyendo el Sotrovimab, son inefectivos contra el Omicron. Pero el Bebtelovimab todavía sigue siendo efectivo. Doctor Cachay, ¿por qué sigue siendo mencionado como una terapia alternativa todavía? Porque cuando salió esta medicina, fundamentalmente había datos imitados clínicos y los datos venían fundamentalmente in vitro. Pero afortunadamente estamos teniendo más evidencias de su eficacia en el mundo real. Esto es un estudio recientemente publicado por la Clínica de Mayo, que tiene más de 3.500 pacientes, que demuestra los siguientes conceptos. En comparación con el agente más efectivo, como lo es el Nirmatrelvir potenciado con ritonavir, en un grupo de pacientes con una mayor proporción de pacientes de alta edad, con una mayor proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción renal, historia de cáncer y o enfermedad inmunosupresiva asociada a terapia reumatológica, el Bebtelovimab está demostrando que es de similar eficacia que ahorita el mayor contendente, que es el Nirmatrelvir, en cuanto a la protección para hospitalización, ingreso a uso y muerte. ¿Y qué le da como información adicional? Es que parece que se resulta tan efectivo, si usted tiene acceso a él, el único anticuerpo monoclonal todavía efectivo contra el Omicron. La otra consideración que me parece bastante importante y relativa con nuestros pacientes, con estas 4 opciones terapéuticas, aparte de ser endovenosas y orales, es ¿qué pasa en esos pacientes renales? 2 conceptos importantes. El Nirmatrelvir tiene que ser modificado de acuerdo a la función renal. Si es que la función renal está medianamente comprometida entre 30 a 60 mililitros por minuto, usted da la mitad de Nirmatrelvir de dosis. Pero si es que es por menos de 30, como en el caso de nuestro paciente, no puede ser administrado. Lo mismo con Remdesivir. No hay necesidad de ajustar las dosis, pero si la filtración glomerular es por menos de 30, no está recomendado porque sabemos que el vehículo endovenoso de ciclodextrina puede causar importante disfunción hepática al ser acumulable en estos pacientes, así como también renal. Razones por las cuales están contraindicadas. Entonces, utilizar cualquiera de estas 2 opciones no resulta aparentemente la mejor opción en el paciente que les estoy presentando. Pero la otra cosa importante con Nirmatrelvir
que es bastante común, popular y oral, son las interacciones medicamentosas. Sabemos que necesitamos una concentración adecuada de nirmatrelvir, que son 280 milimoles por mililitro, pero de manera sostenida, pero para alcanzar eso necesitamos potenciarlo con ritonavir. Y 5 minutos. Gracias. Las interacciones con el citocromo 450 lo hace bastante complicado en muchas situaciones. ¿Cuál es el mensaje práctico? Sabemos que ustedes tienen un móvil, un celular, utilicen cualquier app que ustedes quieran, pero chequeen cada una de las interacciones medicamentosas disponibles. En este caso, en este paciente que está fresco con un infarto, no podemos utilizarlo con clopidogrel porque va a bajar los niveles, y con atorvastatina porque los niveles van a ser muy altos y demasiado tóxicos. Entonces, riesgo-beneficio, no vale la pena darle nitramevir, que para muchos era una opción interesante. Entonces, es aquí donde pongo de manifiesto la terapia alternativa que dice la Sociedad de Infectología Americana. En algunos pacientes sin opciones, no puedo utilizar remdesivir, nirmatrelvir. Cuando usted compara la efectividad de terapia convalescente a títulos altos, como lo demuestra el estudio de John Hawkins o de Romina, nuestra colega argentina, el riesgo diferencial es 54%, no 88%, no 89% como el nitramevir o el remdesivir, pero resulta ser importante. Y si usted tiene la capacidad y tiene todavía capacidad de hacerlo de manera apropiada y en países en vías de desarrollo, pudiera ser una alternativa interesante. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el resumen en este paciente? Simple y sencillamente que para nosotros, en función al riesgo-beneficio que les he conversado, monitorizar no es una opción suficiente. Prescribirle nitramevir o paxlovid oral estaría contraindicado por las interacciones medicamentosas o enfermedad renal, lo mismo que el remdesivir. El sotrovimab estaría totalmente contraindicado porque obviamente la evolución del Omicron no lo permite, y beptolimib es eficaz, no tiene problemas con disfunción renal y es efectivo, y de acuerdo a las alternativas presentables sería en nuestro medio la opción que escogeríamos. Voy a terminar hablándole un poco de personas embarazadas, porque desafortunadamente hoy por hoy, 20 de octubre del 2022, en muchas de nuestras sociedades, una proporción importante de mujeres en riesgo o embarazadas no tienen todas las vacunas actualizadas por diferentes percepciones hormonales. Y quiero recordarles que el embarazo de por sí es un factor de riesgo importante para la progresión, no solo de hospitalización, 5 veces más alta, de riesgo de ICU o de recibir ventilación mecánica. Pero el otro concepto importante es que no solamente está de por medio una, sino 2 vidas. Las complicaciones fetales de prematuridad y muertinato son bastante importantes. ¿Y cuál es el punto a resaltar y final? Es que si usted tiene una embarazada de alto riesgo, como de 35 años, que tiene diabetes gestacional, hipertensión, es una paciente de alto riesgo. Debería ser priorizada para tratarla. ¿Cómo tratarla? ¿Qué es el objetivo de esta diapositiva? 2 cosas. Molnupiravir totalmente contraindicado por la evidencia de complicaciones teratogénicas. Y si es una varón y lo decide tomar, tiene que aconsejarle que no pueda entrar en una relación que conciba a alguien dentro de los siguientes 3 meses. La FDA aprueba el remdesivir, pero sabemos hoy por hoy que los monoclonales son seguros y cada vez existen más datos que el nirmatrelvir es realmente seguro independientemente del estadio del embarazo donde se lo utilice. Y es importante porque desafortunadamente, aparte de los pacientes inmunosuprimidos, las embarazadas todavía siguen incrementando un poquito algunas de las hospitalizaciones que vemos en nuestros centros. Entonces, espero que este caso clínico nos haya permitido un enfoque práctico y rápido de las alternativas, y voy a terminar con unos mensajes finales. La primera es, como se dan cuenta, es que no existe un tratamiento ideal para el COVID-19 ambulatorio. El juicio clínico en el balance del riesgo de progresión, las interacciones medicamentosas, el acceso logístico o no, si tiene usted acceso endovenoso, si el estado de las variantes, van a influenciar su decisión. Pero eso sí, decida y hágalo rápido, porque el tiempo es importante. Y recuerde que el embarazo es un factor de riesgo importante para la progresión y ellas, sobre todo las de alto riesgo, deben recibir acceso a tratamientos prioritarios. Pero tal vez el concepto más importante es que el tratar a alguien por COVID-19 de manera ambulatoria no es un reemplazo para la actualización de las vacunas que las tome, y tampoco
es una vía corta para el aislamiento requerido durante el periodo infeccioso. Muchas gracias totales por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Cachay, nuevamente por la excelente exposición y compartir su experiencia clínica. Ahora vamos a la segunda presentación y tenemos al doctor José González Zamora, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene especialidad en infectología, que lo hizo en el Rush University Medical Center en Chicago, en los Estados Unidos. También una maestría de salud pública en la Universidad de Miami. Y actualmente se desempeña como codirector del residentado de infectología de la Universidad de Miami y es médico infectólogo asistente en la Universidad de Miami Jackson Memorial Hospital en la misma ciudad. Y también se desempeña como médico investigador de la vacuna de Moderna en dicha universidad. Muchas gracias, doctor, y le cedemos el podio. Muchas gracias, doctor Moisés, por la presentación. Bueno, el segundo tema que nos convoca el día de hoy se titula Tratamiento Hospitalario de Coronavirus. Soy el doctor José González, soy profesor asociado del Departamento de Infectología de la Universidad de Miami. Quisiera mencionar primero mis disclosures. Soy investigador de la vacuna de Moderna en la Universidad de Miami e investigador de plasma del convaleciente en la misma universidad. Empecemos esta discusión con un caso clínico ilustrativo. Tenemos un varón de 48 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad, que acude al centro de salud con los siguientes síntomas: tos, fiebre subjetiva y diarrea por 3 días. Refiere que trabaja en el mercado vendiendo productos de primera necesidad. La prueba rápida de coronavirus para este paciente da positivo, y al examen físico su saturación de oxígeno fue del 98%. En los pulmones, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares y no se escuchan estertores. Su médico no cree en la ciencia y le receta ivermectina, y el paciente es dado de alta. Como es de esperarse, a las 48 horas, el paciente empeora, desarrolla disnea, debilidad generalizada, diarrea y empeora la tos, por lo cual acude al hospital. En emergencia, la saturación de oxígeno fue del 90%, la cual mejoró a 95% después de administrarse oxígeno por cánula binasal. Con respecto a los exámenes auxiliares, podemos evidenciar que el hemograma mostró una linfopenia significativa y el perfil bioquímico fue positivo para una elevación discreta de las transaminasas hepáticas. Con respecto a los marcadores inflamatorios, todos ellos incrementados de forma predominante en la proteína C reactiva, y vemos también en la radiografía de tórax un infiltrado bilateral, pulmonar bilateral. Así que formulamos la pregunta: ¿qué tratamiento indicaría en este paciente? Y tenemos varias alternativas. Número 1, remdesivir. Número 2, dexametasona. Número 3, más ivermectina, dosis veterinaria. Y número 4, remdesivir y dexametasona. Así que empecemos analizando cada una de estas alternativas. Comenzando con remdesivir, que es un antiviral que es utilizado tanto en el campo ambulatorio como en el campo hospitalario. Y es un antiviral que actúa a nivel del ARN polimerasa dependiente del ARN, con lo cual va a producir una terminación retrasada de la cadena naciente de ARN. Con ello se inhibe la síntesis de este ARN. El uso del remdesivir en pacientes hospitalizados está fundamentado en el ensayo clínico ACT-1, que es un ensayo clínico doble ciego, randomizado, controlado con placebo, en el cual se utilizó remdesivir endovenoso en pacientes con neumonía por COVID-19. Si repasamos los resultados de este ensayo clínico, vemos que el tiempo de recuperación o la duración de los síntomas en pacientes que recibieron placebo fue de 15 días. Y en los pacientes que recibieron remdesivir fue de 10 días, una disminución significativa del tiempo de recuperación, aproximadamente un 30%. Pero si analizamos la mortalidad, vemos una disminución numérica importante, sin embargo, no se alcanzó significancia estadística. Y si evaluamos el análisis de subgrupo y nos enfocamos a la escala ordinal de la OMS, vemos que los pacientes que se benefician más de remdesivir son aquellos que son catalogados en la categoría ordinal 5, es decir, aquellos que recibieron oxígeno de bajo flujo. Otro ensayo clínico muy importante que se inició muy temprano en la pandemia fue el liderado por la OMS, el ensayo clínico Solidarity, en el cual nos muestra
que el remdesivir disminuye la mortalidad, pero si analizamos el grupo en el cual no recibe ventilación mecánica, podemos ver en la curva de Kaplan-Meier que existe una diferencia entre los pacientes que recibieron remdesivir comparado con placebo a favor de remdesivir con reducción discreta pero significativa de la mortalidad. Así que el remdesivir al momento constituye la primera droga antiviral con aprobación completa de la FDA, indicado para pacientes ambulatorios, pero también hospitalizados, en los cuales se le da 5 días de tratamiento. Ahora pasemos a la segunda droga, que serían los corticoides, pero antes de ello quisiera hablarles un poco sobre la evolución natural del coronavirus. Sabemos que existen 3 fases marcadas. La primera, la infección temprana, en la cual predomina la replicación viral. Una segunda etapa, que se denomina pulmonar, en la cual empieza a formarse esta cascada inflamatoria que se va a potenciar en una tercera etapa que se llama etapa sistémica, en la cual se produce una tormenta de citoquinas y complicaciones atípicas como formación de trombosis. Es por eso que en esta etapa pulmonar y sistémica comienzan a utilizarse medicamentos antiinflamatorios. Así que hablemos en este sentido de los corticoides, que constituyen la terapia de primera línea en pacientes hospitalizados. Y esto está fundamentado en el estudio Recovery, en el cual se evaluó el uso de dexametasona 6 miligramos una vez al día por 10 días. Y podemos evidenciar en los resultados que existe una disminución importante de la mortalidad, sobre todo en pacientes que recibieron ventilación mecánica. Pero también uno de los resultados sobresalientes fue que en pacientes que no recibieron oxígeno hubo una tendencia al aumento de la mortalidad, por lo cual sabemos ahora que los corticoides están contraindicados en pacientes ambulatorios que no requieren oxígeno. Estos resultados son confirmados por este metaanálisis, en el cual agrupó por lo menos 7 estudios, en el cual podemos ver que los corticoides se asocian a una disminución de la mortalidad importante de aproximadamente 33%. Así que regresemos a nuestro paciente. Se le inicia remdesivir y dexametasona. Desafortunadamente, su requerimiento de oxígeno continúa aumentando en las siguientes 48 horas y requiere oxígeno de alto flujo. Así que es un paciente que lamentablemente no ha respondido a la terapia inicial. Y ahora formulamos la pregunta: ¿qué terapia iniciaría en este paciente? Y tenemos 4 alternativas: tocilizumab, baricitinib, tocilizumab más baricitinib, o le administramos ivermectina en infusión continua. Bueno, lo que podríamos adelantar es que ivermectina siempre va a ser la respuesta incorrecta en el contexto de coronavirus. Pero analicemos las otras alternativas. Empezando por tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el receptor tanto transmembrana como soluble de la interleuquina 6. Bloqueando este receptor, vamos a inhibir la transducción de esta señal de citoquinas, con lo cual vamos a bloquear esta cadena inflamatoria o tormenta de citoquinas. El uso de tocilizumab en pacientes hospitalizados está fundamentado en el estudio o ensayo clínico Recovery, por el cual podemos ver que existe una disminución significativa de la mortalidad de aproximadamente 15% en pacientes que recibieron tocilizumab. Pero si analizamos este forest plot, vemos que en el análisis de subgrupo, los pacientes que se beneficiaron más de tocilizumab son aquellos que tenían menos de 7 días de iniciados los síntomas y en aquellos que utilizaron conjuntamente corticoides. Quisiera también destacar el hecho de que tocilizumab tiene propiedades adicionales significativas. Una de ellas, la más importante, es que reduce la probabilidad de progresión de la enfermedad. Esto quiere decir que los pacientes no evolucionan a necesitar o requerir ventilación mecánica. Y también disminuye la estancia hospitalaria. Analicemos ahora este segundo o tercer inmunosupresor que se denomina baricitinib. Es un medicamento que tiene la aprobación completa de la FDA para el tratamiento de la artritis reumatoide, justamente por sus propiedades antiinflamatorias. Y el baricitinib es un inhibidor específico del JAK1, JAK2. Bloqueando esta cascada de inflamación, vamos a detener esta tormenta de citoquinas, lo cual es muy importante en la segunda y la tercera etapa de la evolución natural del coronavirus.
El uso de baricitinib está fundamentado en muchos ensayos clínicos, pero quisiera mencionar este, que me parece que es uno de los más importantes, el COF Barrier, el cual es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, que evalúa baricitinib versus placebo. Y podemos ver que existe una disminución marcada de la mortalidad por todas las causas, aproximadamente del 43% en el hazard ratio. Y si analizamos este forest plot y vemos la evaluación por subgrupos, podemos observar que aquellos pacientes que pertenecían a la categoría ordinal de 6 eran los que tenían un mayor beneficio. Son estos pacientes que requerían oxígeno de alto flujo, que creemos que es la población que se beneficia mucho más de este medicamento. Así que podemos resumir de forma concreta el tratamiento de coronavirus en pacientes hospitalizados siguiendo la guía del Instituto Nacional de Salud. Y podemos comenzar con hospitalizados que requieren oxígeno, que es un grupo heterogéneo. Existen pacientes que requieren oxígeno mínimo. En estos pacientes está indicado iniciar Remdesivir. La mayoría de pacientes que utilizan oxígeno en el hospital, un oxígeno más de 2 litros por minuto, requieren terapia doble. Me refiero a un antiviral como Remdesivir y conjuntamente dexametasona. Y en aquellos que experimentan un incremento rápido de los requerimientos de oxígeno, aparte del antiviral Remdesivir y dexametasona, podemos agregar tocilizumab o baricitinib. Ahora, hablando de los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva, en estos pacientes se indica nuevamente dexametasona más Remdesivir, y en estos pacientes también indicamos un segundo inmunosupresor, pero se prefiere, de acuerdo a la guía del Instituto Nacional de Salud, el baricitinib sobre el tocilizumab, dado que tiene evidencia científica más sólida. Y para terminar, en pacientes hospitalizados que requieren ventilación mecánica, ya no utilizamos antivirales. Lo que utilizamos es solamente inmunosupresores. En este caso, utilizamos dexametasona y un segundo inmunosupresor que puede ser tocilizumab o baricitinib. Quisiera terminar diciendo unas palabras sobre la anticoagulación, que es algo que se indica en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno convencional o de bajo flujo y que tienen dímero D elevado. Tiene un nivel de evidencia sólido, 2A, pero un grado de recomendación C, que es débil, de acuerdo a la guía del Instituto Nacional de Salud. Así que esto es controversial y depende de cada centro aplicar o no este tratamiento. Particularmente en el Jackson Memorial no aplicamos anticoagulación en pacientes hospitalizados, al menos no en la primera etapa y no como indicación, no teniendo el coronavirus como indicación de anticoagulación. Y me refiero específicamente a la heparina, pero en dosis terapéuticas. Cuando regresemos una vez más al paciente, se le inicia baricitinib, 4 miligramos al día, su estado respiratorio mejora en las próximas 48 horas y es dado de alta 7 días más tarde. Luego de 3 meses, el paciente recibe la vacuna bivalente de Moderna. Como conclusiones podemos mencionar que el Remdesivir es el único antiviral indicado en pacientes con COVID-19 hospitalizados. Los corticoides solo deben aplicarse a pacientes con saturación baja de oxígeno. El tocilizumab disminuye la mortalidad, pero su beneficio es mayor si es iniciado de forma temprana. El baricitinib muestra beneficio en pacientes en oxígeno de alto flujo. Y terminando la exposición, podemos mencionar que la anticoagulación está recomendada en pacientes hospitalizados con oxígeno convencional o de bajo flujo. Si quisieran más información sobre coronavirus y el tratamiento específicamente en pacientes hospitalizados, pueden revisar estos artículos de revisión que fueron publicados en la revista Diagnóstico, con el cual la PAMS tiene un acuerdo o una colaboración institucional. Así que existen 2 artículos de mi autoría publicados en esta revista que pudieran revisarlo para más información sobre coronavirus. Muchísimas gracias. Gracias, Lalo, y gracias, José, por la presentación. Siguiendo con el programa, tenemos ahora la charla del doctor Jorge Salinas, médico cirujano de la Universidad Nacional de San Marcos. Él hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Alabama y él es infectólogo también que hizo la especialidad en la Universidad de Emory en Georgia. También tiene título de epidemiólogo hospitalario y actualmente es profesor asistente en la Universidad de Stanford en
Yo voy a hablar sobre los métodos de prevención de la transmisión del SARS coronavirus 2 o en términos aún más simples, la enfermedad causada por este virus, el COVID-19, en establecimientos de salud. Mucho de esto ya se sabe. Lo que voy a presentar aquí es un poco cómo ajustar esas medidas que pueden ya estar siendo implementadas, cómo ajustarlas al momento epidemiológico actual. ¿Cuál es el momento epidemiológico actual de la enfermedad del COVID-19 en el año 2022? Espero que se vea bien todo el slide. La severidad de los síntomas, la evidencia es contundente, disminuye con la vacunación y aún más luego de haber recibido una dosis de refuerzo. Esos datos, como se ven en las figuras que estoy presentando, se mantienen de un modo constante, tanto cuando circundaba la variante alfa, delta o omicron. Al mismo tiempo, la inmunidad híbrida, quiere decir la inmunidad que se obtiene luego de haber tenido infección y también haberse vacunado, protege mejor contra la infección y la severidad. En la figura de la izquierda podemos ver cómo la protección contra la infección disminuye luego de la vacunación o de la enfermedad clínica. Sin embargo, disminuye menos si es que uno tiene inmunidad híbrida. Y en el caso de la protección contra la hospitalización, la protección se mantiene de un modo más constante y es mucho mejor con la inmunidad híbrida. Ya mis colegas han comentado bastante sobre los medicamentos. Y nuevamente, un factor importantísimo del momento epidemiológico actual es la disponibilidad en algunos lugares de antivirales que se pueden administrar de modo ambulatorio. Y como se ve en esta figura, por ejemplo, en la parte superior, la diferencia en las tasas de hospitalización azul versus rosado son mucho menores a lo largo de los estadios de la vida si es que uno además toma medicamentos. Y las tasas de mortalidad son bastante bajas y aún en gente mayor de 65 años, si es que la persona está vacunada y tiene su dosis de refuerzo y encima consigue tomar terapia antiviral ambulatoria, las tasas de mortalidad son muy bajas. La evidencia epidemiológica que proviene de Inglaterra, pero también de los Estados Unidos, muestra que el COVID-19 está siendo menos letal. Me parece que en el Perú la evidencia ha sido muy clara. Las siguientes olas, luego de la primera y la segunda ola, fueron mucho menos letales, gracias a Dios. Y en este gráfico ustedes pueden ver cómo la letalidad comparada con la letalidad que se asume para la influenza, ha ido disminuyendo desde 20 veces más letal que la influenza en el año 2020 a una tasa de letalidad comparable con influenza, luego de que la población ha tenido inmunidad híbrida con vacunación, dosis de refuerzo, infecciones previas, y al menos esta es la información que tenemos con las variantes de Omicron circulantes. Nuevamente, la mortalidad se ha vuelto comparable con la influenza. A la izquierda usted puede ver cómo la mortalidad era muy divergente entre el COVID-19 y la influenza estacional, especialmente en las personas mayores de 40, 50 años y en adelante. Sin embargo, actualmente, como pueden ver en la figura de la derecha, las tasas de mortalidad son bastante comparables, especialmente en las personas de mayor edad. Nuevamente, en este nuevo estadio, el año 2022 no es igual al año 2021 o igual al año 2020. Sin embargo, podemos correr el riesgo de mantener el mismo tipo de medidas restringentes que se impusieron en el año 2020.
Entonces, ¿cuál es la versión 2022 de la prevención de la transmisión del COVID-19 en los hospitales? Los principios siguen siendo los mismos. Se tiene que aplicar la jerarquía de los controles de infección. Existen controles administrativos, controles ambientales y la protección respiratoria. Y esta figura es específicamente una pirámide invertida porque se cree que los controles administrativos y ambientales, quiere decir las reglas, las políticas que se implementan dentro del hospital y los cambios y las mejoras en el ambiente, por ejemplo, la ventilación, tienen mayor peso y mayor fuerza, mayor efectividad que el uso de mascarillas, la protección respiratoria. Todas son importantes, pero su jerarquía está mostrada en el gráfico. Respecto de los controles administrativos, lo que se ha recomendado desde siempre es la detección temprana de casos, hacer un despistaje de síntomas, el aislamiento rápido de los pacientes. Otra regla importantísima es el requerimiento de vacunas en trabajadores de salud. Respecto de las pruebas de despistaje, al momento de admisión, estos son datos de un estudio que realizó mi equipo a mediados del año 2020, analizando las primeras 5,000 hospitalizaciones en nuestro centro de salud, y a las cuales le hicimos pruebas de COVID a todas las personas que fueron hospitalizadas. El 3% de las hospitalizaciones tuvieron una prueba positiva de PCR, y dentro de aquellos que nosotros logramos evaluar, entre aquellas, siguiendo el diagrama hacia la parte inferior izquierda, el 52% tuvieron síntomas de COVID y el 48% no tuvo síntomas de COVID. Y volviendo al lado izquierdo, dentro de los que tuvieron síntomas de COVID, cuando nosotros evaluamos los valores del CT, le llaman el cycle threshold, que quiere decir es un modo indirecto de cuantificar cuánto virus está presente en la muestra, y la presentación clínica y anticuerpos. Luego de una evaluación exhaustiva, nosotros llegamos a concluir que cerca del 80% de las personas que eran admitidas con síntomas de COVID estaban siendo infecciosas. Sin embargo, cuando vamos hacia el lado derecho, usted puede ver que haciendo la misma evaluación con la misma metodología, en las personas que tuvieron una prueba positiva pero no tenían síntomas de COVID, lo que la gente llama asintomáticos, nosotros encontramos que solo el 40% era infeccioso, 60% tenía una infección previa, era lo más probable. Quiere decir que el uso de pruebas de despistaje en pacientes asintomáticos no funciona tan bien, porque la mayoría de los casos detectados podrían no tener una infección activa. Esto ya ha sido estudiado y comprobado. El valor predictivo positivo de las pruebas, de toda prueba, depende de la prevalencia, y en este caso es más específicamente de la incidencia en la comunidad. En la izquierda usted puede ver la tasa de casos positivos por 100,000 habitantes para el mes de septiembre en todo el Perú, y puede ver de que las zonas que están coloreadas de rojo tuvieron una incidencia de 60 a 150 por 100,000 habitantes. En la gráfica de la derecha usted puede ver una simulación realizada por colegas de la Universidad de California, Los Ángeles, en la que ellos encontraron que el valor predictivo positivo de una prueba de PCR disminuye a menos del 50% si es que la tasa de incidencia es menor de 1,000 casos por 100,000 habitantes. Quiere decir de que aplicando esos datos en el Perú, el valor predictivo positivo de una prueba de PCR en una persona asintomática es menor del 50%. Quiere decir que una persona que tiene una asintomática con un PCR positivo es más probable que sea una prueba falso positiva porque la persona realmente está infecciosa. Volviendo a la jerarquía de los controles de infección, el siguiente punto son los controles ambientales. La ventilación, tanto natural o mecánica, es importantísima. Se recomienda una tasa de recambio de aire de por lo menos 6 recambios de aire por hora. La filtración también es importante.
En algunos centros de salud se puede utilizar el uso de medidores de dióxido de carbono, de CO2, como un marcador secundario de la ventilación. Utilizo estos datos porque me ha servido bastante bien desde el inicio de la pandemia comparar la transmisión del COVID-19 y cómo prevenirla con cómo prevenir la transmisión de la tuberculosis. En este estudio realizado en el Hospital 2 de Mayo, pero también en el Hospital Carrión, me parece, se muestra cómo con modificaciones relativamente simples, como por ejemplo colocando ventanas en los techos de las áreas de espera de consultorio externo, se puede mejorar las tasas de ventilación de 5 a cerca de 15 recambios por hora. Aquí otro ejemplo, esta sala de espera de consultorio externo tenía ventanas, pero no había ventilación cruzada. Quiere decir, el aire entraba, pero no podía transcurrir. Al crear una ventana en la pared contralateral, se logró aumentar las tasas de ventilación de un modo significativo, como se puede ver en la derecha. Aquí otro ejemplo, nuevamente, abriendo las ventanas, en la parte superior se consiguió mejorar las tasas de ventilación. Nuevamente, hay que tener mucho énfasis en la ventilación. Son medidas que no dependen de las personas, sino de que son casi invisibles. Entonces son medidas que son más confiables a la larga. Pasando a la última fase de la jerarquía de los controles, es la protección respiratoria. Los respiradores N95 me parece que son utilizados casi siempre que se ven pacientes con COVID-19. Mascarillas quirúrgicas también pueden ser utilizadas. Existe aún debate respecto de si es que la protección de los ojos o el uso de guantes y mandilones son estrictamente necesarios. Mi sospecha es que en los siguientes años vamos a aprender de que el principal equipo de protección personal es la protección respiratoria y no tanto el uso de mandilones o la protección de los ojos, pero actualmente están siendo recomendados aún. Un tema que para mí es vital es cómo cuando nos enfocamos en tratar de prevenir la transmisión y mientras más tratemos de prevenirla, podríamos estar restringiendo el acceso a la salud. Algunas medidas preventivas podrían disminuir el riesgo, es cierto, pero podrían afectar negativamente la protección de cuidados de salud. Por ejemplo, por mucho tiempo se evitó que los familiares visiten a las personas que tienen COVID en el hospital, lo que conlleva al sufrimiento de los familiares, al sufrimiento del paciente. Los pacientes se mejoran más rápido cuando tienen su familia cerca de ellos. Entonces, eso es verdad para casi todas las enfermedades y es también cierto para el COVID-19. El siguiente punto es que mi recomendación es que necesitamos crear un balance entre, es verdad, disminuir el riesgo de COVID-19, pero al mismo tiempo sin limitar el acceso a los cuidados de salud. Un ejemplo muy clásico que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, es que cada persona que va a tener una cirugía se le hace una prueba de COVID-19. Como ya les demostré, una prueba de PCR en una persona asintomática, dada la incidencia actual en el Perú, es más probable que sea un falso positivo que un verdadero positivo. Y luego de ello, la persona no va a poder recibir la cirugía que necesitaba, va a tener que ser reprogramada para meses después y la calidad de su salud disminuye. Entonces, tenemos que cuidarnos del COVID-19, es verdad, pero al mismo tiempo tenemos que implementar medidas que tengan al paciente y a sus familias en el centro de nuestra atención. En conclusión, para reducir el riesgo de COVID-19 en el hospital, debemos optimizar la ventilación de modos simples como abriendo ventanas o creando ventanas en paredes contralaterales o con la ventilación mecánica, asegurándonos de que haya por lo menos 6 recambios de aire, el recambio de filtros con cierta frecuencia, maximizar el uso de mascarillas por ahora dentro de hospitales,
entre pacientes, trabajadores de salud y las personas que visitan. Es importante mantenerse alerta a la identificación, diagnóstico e aislamiento de casos detectados dentro del hospital. Una persona puede desarrollar COVID-19 aún habiendo estado en el hospital 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Puede ser infectada por otro paciente, puede ser infectada por un trabajador de salud, por un visitante. Y por último, tenemos que maximizar la protección contra los desenlaces severos. ¿Y cómo conseguimos eso? Utilizando la vacunación, la primera y segunda dosis y luego las dosis de refuerzo, y también utilizando todos los medicamentos que estén disponibles en nuestra localidad, y si es que la persona se infecta, dar el tratamiento temprano para prevenir la progresión hacia enfermedad severa. Con eso voy a dejar de compartir. Quiero agradecer, por supuesto, a los lugares donde he venido practicando y aprendiendo el arte de lidiar con el COVID-19, que son los programas de epidemiología hospitalaria de la Universidad de Iowa y de la Universidad de Stanford. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jorge, por la presentación. Seguidamente vamos a tener al doctor Alexis Holguín, que nos va a hablar del manejo del paciente de COVID en el Perú. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y actualmente es el director general de intervenciones estratégicas en salud pública del Ministerio de Salud. Además de eso, es un gran amigo. Alexis, por favor. Muchas gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias a todos y a todos los que se unen hoy día. Bueno, voy a hacer una recopilación, una información acerca de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando algunas consideraciones en el manejo en el Perú, desde la parte normativa, en la cual actualmente estoy desempeñando el cargo de directora en lo que es la Dirección Estratégica, Dirección General de Intervención Estratégica de Salud Pública. Pero para ello necesitamos saber qué está pasando en el Perú antes, cómo estaban los servicios de salud en el Perú, porque es parte importantísimo para poder aplicar la parte normativa. Y creo que esto, cuando yo me acuerdo inicialmente este cambio, es sorprendente, ¿no? ¿Cuántas camas UCI habían en el Perú en el 2019? En un aproximado de 250 camas. En el 2020 esto sube a 652 y en el 2021 1876. Ese es un cambio drástico que se va dando y esto se debe, bueno, a la necesidad que se tenía probablemente mucho tiempo antes y que se vio se vio mejor reflejado durante la pandemia, durante la crisis que se tuvo, la crisis hospitalaria, la crisis de atención también. Y también se dieron la ampliación de servicios, que fue una de las actividades e intervenciones que se realizaron acá en el país, que nos ayudó a disminuir algunas brechas, como los centros de aislamiento temporal, o los centros de atención y aislamiento temporal. Voy a mencionar más adelante uno clásico. O los ambientes de atención crítica temporal, también hemos tenido los famosos COT, que son centros de oxigenación temporal. Y ello ayudó también a suplementar o suplir la falta de espacios para poder atender. Y les mencionaba un CAT clásico, ¿no? Que es el Centro de Atención y Aislamiento Temporal, que es la Vía Panamericana. Lo pongo de ejemplo porque justo hoy día apareció una noticia que se está cerrando porque se ha tenido el último paciente al 20 de octubre de 2022. Pero este centro estuvo de marzo del 2020 a octubre de 2022, atendió a más de 61,000 personas con más de 2.300 camas, y es un ejemplo importante del trabajo articulado tanto del Ministerio de Salud con Salud, que pertenece a otro ministerio, que es el Ministerio de Trabajo. Creo que ha sido uno de los pocos ejemplos en donde se pudo trabajar de una forma integrada para dar una atención adecuada a los pacientes. El otro punto es el oxígeno. Recordemos la gran crisis que se tuvo en oxígeno. Y esto es un ejemplo que traje, es un poco antiguo, pero así más o menos es un tablero que tenemos de mando, en el cual se puede ver cómo está el oxígeno, esas son las plantas de oxígeno a nivel nacional, y de acá podemos ver cómo está nuestro abastecimiento de oxígeno, tanto en oferta y consumo. Esto previo a pandemia no existía y probablemente, si ustedes han visitado algunas regiones, tenían este gran problema de escasez y se desconocía a nivel de repente de la misma región o a nivel central. Y tanto así que tenemos alertas de cómo está por departamentos, cómo están por distritos y cuál sería el tiempo mínimo que tienen ellos
de oxígeno que podríamos abastecer a través de balones de oxígeno o en otras zonas, ¿no? Para ello, rápidamente, como estamos actualmente, acá vemos la comparación de las 4 olas. En el caso de lo que son casos, estamos en este momento en nuestra cuarta ola, que estamos ya saliendo de esa cuarta ola, con un pico máximo de 85.000 casos por semana, muy diferente a lo que nos pasó con tercera ola y el ingreso de Omicron. Y los fallecidos, que si bien yo he tomado esta diapositiva, pero esos son los casos sintomáticos en sí, cómo se ve la disminución, y en el caso de fallecidos, cómo se ve la diferencia entre las 4 olas, ¿no? Tienen un pico máximo de 360 casos por semana, comparando con tercera ola en un pico máximo 1.400, y con lo catastrófico que fue segunda y primera ola, donde superaban los 4.000 o 5.000 casos por semana. Si hacemos un análisis más pequeño, sí se ve esta disminución también, sigue teniendo la tendencia de disminución en el caso de fallecidos. He puesto solo hasta la semana 39, porque como saben, y es de conocimiento público, ha habido un problema con el sistema de información de lo que es fallecimiento, así que la demás información, hasta que se tenga mayor accesibilidad, no se va a colocar, entonces solo hasta la semana 39. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo ambulatorio, por ejemplo, del paciente COVID-19 en el país? Si en línea de tiempo, la primera normativa, el primer documento técnico, aparece en junio del 2020, tiene una modificación en noviembre, y ya fines del 2021 y inicio del 2022 se hacen algunas modificaciones que son más dirigidas a la toma de muestras, a los flujos, a los tiempos de aislamiento, y también en cómo es la organización del servicio, más que el manejo propiamente. Entonces vamos a ver cómo estaban estas 2 primeras normas, porque las últimas 3 solo eran destinadas a esos puntos, ¿no? Las 3 primeras normas. Entonces, en el caso de la norma inicial de manejo ambulatorio de COVID-19, estaba esto, que yo lo he puesto en rojo porque son medidas que ya están desactualizadas, bueno, hubo en su momento esta inclusión en esta normativa, del uso de casos leves de 2 medicamentos que eran ivermectina y hidroxicloroquina, y se hacía en todas ellas, ustedes van a ver la diferencia con todas ellas, la similitud, perdón, es el no indicar de uso rutinario el tema de antibióticos, el tema de corticoides, tampoco el uso de anticoagulantes orales ni parenterales, que en la práctica sí se vio utilizado mucho en algunos no solo establecimientos, sino en la parte privada a veces. Y vemos que en la segunda norma, en caso de manejo, ya se retira como parte de los manejos, como las recomendaciones en sí, como las disposiciones, y se coloca como algunos puntos que se puede hacer bajo criterio del médico tratante y también aceptación del paciente, y en casos leves con factores de riesgo. Y ya esa tercera norma que sale en 2021 no se viene tratamiento específico, se hace mucha incidencia en solo manejo de la forma de síntomas generales, la parte sintomática. Y también se amplía un poco más, ¿no? El uso, nuevamente se hace énfasis en no utilizar antibióticos, no utilizar corticoides, no utilizar anticoagulantes de manera rutinaria. Y lo que sí modifica de las iniciales es la saturación menor de 93 para el inicio de oxigenoterapia, que pasa a 94 como una de ellas. Sí hace también la diferencia, no solo a nivel del mar, y lo que cambiaría en altura o cuando tengo una patología crónica de base, ¿no? Entonces, eso son lo que es en la parte ambulatoria. En la parte de hospitalización, sí tenemos son 2 normativas importantes, la que inicia en octubre y se modifica en enero del 2022. Y acá, va a ser más que todo, lo importante es los cambios que hay en los cutoffs de saturación de oxígeno, como para yo empezar la suplementación de oxígeno, también los criterios de hospitalización que se tienen, que se detallan mejor, y se agregan algunos exámenes y nos da un marco normativo para poder yo implementar algunos exámenes, como es el dímero D, la ferritina y procalcitonina, que en el caso de dímero D y ferritina no todos los establecimientos lo tenían, y la procalcitonina no estaba incluido en varios de los petitorios o de los usos en los establecimientos. Y se ingresa también, pero como parte de las medidas que yo tengo para el control para el uso adecuado de antimicrobianos, más que todo, ¿no? En las diferencias también entre ellos que vemos, en la primera nos menciona mucho de si yo tengo hipoxemia refractaria
en un manejo inicial de deterioro clínico, recién debo hacer una interconsulta a cuidados intensivos, ¿no? En cambio, en esta segunda, ya se describen mejor los tipos de sistemas de administración, ¿no? Los de bajo flujo, los de alto flujo, y se agrega ahí la cánula nasal de alto flujo, que ha sido lo que hemos utilizado en estos centros que mencioné, los centros de oxigenación temporal. Se implementaron las cánulas de alto flujo también, la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva, y las máscaras ventrales, que también se menciona a ellos cómo deberíamos utilizarlas. En el caso de la tromboprofilaxis, siempre sigue siendo de acuerdo a la evaluación del médico tratante, igual que el uso de corticoides, y lo que sí se agrega en esta normativa es el uso de tocilizumab. Y algo importante que ustedes lo pueden detallar ahí es el uso del tratamiento antimicrobiano, en donde se hace mucho énfasis en trabajar articuladamente con los programas o los comités de control de infecciones asociadas a la atención de salud, y también el uso del PROA. Y hay un acápite muy pequeño en donde se habla acerca de el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud nosocomiales en ese tipo de pacientes, porque tuvimos muchos casos de infecciones nosocomiales en estas, sobre todo durante primera y segunda ola, y se vio mucho el uso también excesivo de antibióticos o indiscriminado de antibióticos, ya en la parte ambulatoria, porque muchos de ellos venían con antibióticos tratándose, o también en la parte hospitalaria, ¿no? A pesar de que las normativas nuevamente reforzaban el no uso de antibióticos de forma rutinaria y solo bajo indicaciones especiales. Luego pasamos a lo que es el manejo de los pacientes COVID en servicio de atención crítica. Son dos normativas que se modifican, la del mayo del 2020 y es modificada en febrero de este 2022. Bueno, en la inicial, el manejo intensivo, el manejo de lo que es el manejo de vía aérea, el protocolo de sedación, lo principal que debía tener en ese momento, y cómo se debía manejar en insuficiencia respiratoria. En la modificación se amplían varios puntos, ¿no? También ingresa nuevamente el uso de tocilizumab, el tratamiento antimicrobiano, donde también se menciona evitar de forma rutinaria, el manejo también de lo que es el manejo intensivo muy detallado, insuficiencia respiratoria, y algunos puntos que se agregan, ¿no? Por ejemplo, tiene mucho énfasis en reducción de riesgo de neumonía asociada a ventilador, que es lo que vimos mucho en estas dos primeras olas, el manejo del shock, la insuficiencia renal aguda, y se agrega el síndrome inflamatorio multisistémico en el adulto, los síndromes del postcuidado intensivo y los criterios de egreso. Entonces, es una normativa que es muy completa en sí del manejo crítico del paciente con COVID-19. El otro punto importante fue el manejo de los pacientes COVID pediátricos, porque teníamos este incremento, sobre todo de casos entre segunda y tercera ola. Hay que recordar que ya se flexibilizan varias, ya no hay cuarentenas, la gente empieza a movilizarse más y tenemos más énfasis también en los niños. Entonces, para ello se emite este documento normativo, en donde es una norma técnica de salud donde nos menciona, pues, es una referencia de la severidad de COVID-19 en pacientes pediátricos, en la forma leve, como voy a manejarlo en la consulta ambulatoria, el monitoreo de signos de alarma también por parte de los familiares. También nos da algunos puntos muy importantes acerca de la vulnerabilidad que puede tener en casa, ¿no? Sobre todo en el caso de no tenga quien lo pueda estar vigilando al niño, o de repente problema en los papás de no puedan llevarlo prontamente a un establecimiento. El manejo moderado que se da en el ambiente de hospitalización, en qué momento debo dar oxígenos, y el uso de corticoides, que sí es restringido en este caso con puntos muy importantes que los se detalla también en la normativa. La anticoagulación profiláctica y el descarte de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que también se agrega en este punto, ¿no? En el caso de los pacientes graves críticos, el ambiente de atención crítica, el soporte respiratorio, cardiovascular, el uso de corticoides, anticoagulación y el descarte también de sí. Yo solo voy a mencionar acá lo más importante de lo que era hospitalario, y después algo de qué más tenía también esa normativa, que también es muy completa. Todas esas normativas han sido trabajadas, tanto las últimas, las modificaciones, con las sociedades científicas de pediatría, en la previa con la Sociedad Científica de Medicina Crítica, y las otras, de ambulatorios y también de hospitalarios, en algunos casos con medicina interna y otras sociedades con infectología, hematología y cardiología. Neumología también participó.
En este caso, también tenemos, nos detallan qué pruebas de laboratorio debo pedir. En niños no aconsejamos el uso de remdesivir y tocilizumab, más que todo por no tener información suficiente para el momento que se elabora este documento normativo. El caso de corticoides nos menciona muy claramente en qué pacientes yo puedo usarlo y tienen que ser, bueno, según lo indicado por el médico tratante, la indicación no apta de plasma hiperinmune para pacientes pediátricos, la anticoagulación también donde se restringe, soporte respiratorio y los broncodilatadores, que es un punto que se utilizó mucho, se utilizó de una forma indiscriminada, solo en broncoespasmo y no de forma profiláctica. Yo puse acá abajo lo que también está en nuestra normativa. ¿Por qué tuvimos que detallar todo esto? Porque aún había personal de salud que seguía indicando este tipo de medicamentos. Por ejemplo, usaban lopinavir, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, colchicina. Todos ellos, si bien no estaban en la normativa, como había un vacío normativo, pensaban, decían, bueno, no está en la normativa, pero podría utilizarlo. Entonces tuvo que especificarse y decirse claramente, estos insumos no han demostrado eficacia o efectividad en relación a la prevención o tratamiento de COVID y no deberían ser utilizados. También se detalla mucho el manejo del paciente crítico. Es más, se trabajó esta parte con la Sociedad de Medicina Intensiva, pero con su capítulo de pediátricos, y el manejo de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. No se tenía una norma o un manual para manejar como ministerio este tipo de pacientes. Y un punto final, que es el manejo del recién nacido de madre con COVID, tanto el sospechoso como el paciente confirmado con el recién nacido que se tenía en este punto, ¿no? Entonces, es parte de lo que les he mostrado, es cómo ha sido la evolución normativa en respecto al manejo. Sí se puede ver, y eso es un punto que es una reflexión, es el uso de repente de diferentes tipos de terapias y diferentes tipos de actividades en otros establecimientos, en otros niveles en sí. No necesariamente a nivel del Ministerio de Salud, también había el uso en parte privada, en otros sectores, y a veces hasta la automedicación de algunos de ese tipo de medicamentos. Con estas normativas lo que se trata es de ir utilizando de una forma estandarizada qué tipo de terapias podría yo utilizar y qué tipo de terapias yo podría ir no recomendando en el manejo del paciente con COVID. Hay algunos documentos normativos que están en este momento pendientes. Tenemos una guía técnica de rehabilitación post-COVID que posiblemente salga publicada este fin de semana, también un documento normativo de manejo de long COVID, y estas normativas que les he mencionado siempre están en constante evaluación para ver si es que se requiere una modificación o actualización. Por ejemplo, en este momento estamos en la fase de modificación y actualización del manejo de COVID ambulatorio y también el manejo de COVID a nivel hospitalario. También se tiene una modificación en curso de un documento normativo que habla sobre el uso de PPS en el contexto de COVID. Lo mencionaron muy bien previamente acerca de cómo el uso de PPS no necesariamente ha demostrado una prevención. Entonces, eso es importantísimo porque vemos todavía el uso de PPS en actividades que a veces no tienen ni contacto con pacientes con COVID, pero se siguen utilizando muchas veces mandilones o otro tipo de PPS. A pesar de que tenemos un documento normativo ya de prevención de COVID en el trabajo, en donde se establece qué tipo de PP yo debo usar según la actividad que estoy realizando, ¿no? Entonces, pero sí nos quedaba pendiente ese documento que tenemos que actualizarlo, que da algunas directrices también acerca de este uso. Bueno, eso es prácticamente lo que tengo en normativas. Finalmente yo os traigo esta foto, esta escultura que está en el Museo de Arte, el Museo Nacional de Lima, es el Museo Nacional de Lima, y es una escultura yacuchana, pero con una diferencia, ¿no? Ustedes lo pueden ver, cómo ha impactado COVID-19 en la población. Vemos cómo está el oxígeno reflejado ahí, el uso de mascarillas, y prácticamente lo que vemos abajo es todo lo que pasó en esta crisis, en esta pandemia que estuvieron, cómo nos afectó como país. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alexis. Y ahora a continuación tenemos a la doctora Yamile Hurtado Roca, que nos va a hablar del estado de la investigación clínica de COVID en el Perú.
La doctora Hurtado Roca es médico cirujano de la Universidad Nacional de San Marcos, con maestría en Ciencias de la Investigación Epidemiológica en la Universidad Cayetano Heredia. Ella también hizo estudios en España, es magíster de farmacoepidemiología y farmacovigilancia en la Universidad Alcalá de Henares y también de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente ella se desempeña como directora general de investigación y transferencia tecnológica en el Instituto Nacional de Salud. Doctora Hurtado. Muchísimas gracias. Primero agradecer a PAMS por la invitación y una vez más poder compartir con ustedes. Bueno, creo que acá yo soy la única no infectóloga de los panelistas. Soy un poquito el outlier y además la única mujer además, así es que muchísimas gracias por la invitación. Yo he tratado de recopilar un poco sobre el estado de la investigación clínica del COVID-19 que hemos digamos, vivido durante este tiempo en el país y contarles un poco la experiencia que hemos tenido. No antes quisiera un poco poner mi declaración de responsabilidades. Declaro de forma transparente que las opiniones que van a ser expresadas en esta exposición son absolutamente mías, no representan necesariamente la posición o política del Instituto Nacional de Salud sobre el tema que voy a tratar, y el INS es la institución donde actualmente laboro, como bien lo han mencionado. Pues en el país sabemos que, o recordemos, que el primer caso de COVID-19 se dio el 5 de marzo del año 2020, que ha quedado en la memoria de todos los peruanos como un antes y un después, definitivamente, ¿no? Pocos días después de haberse reportado o confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, el presidente de aquella época, el 16 de marzo del año 2020, da por iniciada el estado de emergencia a nivel nacional por el COVID-19, lo que generó gran impacto, como repito, porque empezamos el confinamiento. Eso, el impacto como ciudadanos. Ya como responsables en el ámbito médico, en el ámbito científico, evidentemente también nos vimos involucrados en la necesidad imperiosa de generar evidencia científica, ya sea esta desde la formulación o planteamiento de estudios observacionales y pasando también por los estudios experimentales. Con esto, recordemos que dentro del INS, o un poco para comentarles a aquellos que no estén al tanto, dentro de las regulaciones del país, del Perú, el Instituto Nacional de Salud tiene las funciones regulatorias para la evaluación y autorización, aprobación de ensayos clínicos que se van a ejecutar en nuestro país. Con lo cual, entonces, el INS, dentro de los múltiples retos que tuvo, más allá de los retos diagnósticos que tuvo que enfrentar inicialmente, de la implementación de todos los laboratorios de diagnóstico para COVID-19, implementar los laboratorios de PCR, etcétera, que fue probablemente el reto más importante que tuvo la institución y que tuvimos como país, tuvo otros retos también significativos, y en este caso como autoridad regulatoria, el tener que adaptarse o implementar medidas, estrategias, etcétera, que permitan también que el país pudiera enfrentarse y ser un candidato importante para que se puedan ejecutar o desarrollar estudios experimentales, llámese ensayos clínicos en nuestro país. Ya nuestro país desde hace muchos años, históricamente desde el año 93, viene liderando los procesos o tiene una entidad regulatoria que se encarga de los procesos de ensayos clínicos. Inicialmente esta función estaba decantada directamente en el Ministerio de Salud. Ya con los años, más o menos al 2003, 2016, esta función es trasladada al Instituto Nacional de Salud. Ahora, ¿por qué regulamos ensayos clínicos? Y en realidad yo quisiera aquí hacer una reflexión, porque si bien es cierto, no existe, digamos, una normativa como tal en nuestro país, o en específico en cualquier otro lado del mundo, que regule en general la ejecución o el desarrollo de estudios en seres humanos, sí existen en la mayoría de países
No en todos, hay países que todavía no tienen regulaciones para determinados tipos de estudios, en el caso específico estudios experimentales de ensayos clínicos, y nuestro país sí es uno de los que cuenta con esta regulación. Ahora, ¿por qué es importante regular ensayos clínicos? Porque recordemos que en ensayos clínicos estamos trabajando primero con nuevas tecnologías que aún están en fase de experimentación. Y estamos experimentando estas nuevas tecnologías precisamente en seres humanos. Entonces, debido a estos dos puntos fundamentales, es que es necesario la implementación de mecanismos que regulen la ejecución de los ensayos clínicos. Y nuestro país responde, de hecho, la OPS lo ha catalogado como uno de los países en Latinoamérica que cuenta con una implementación de regulaciones para ensayos clínicos importante y, digamos, bastante fortalecida. Es importante regularlos porque tenemos que proteger los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos de investigación, pero no solamente eso, sino porque también eso repercute directamente sobre aquello que hemos venido hablando o que han venido exponiendo los panelistas que me han precedido, que eso va a impactar directamente sobre la calidad de los datos que vayan a extraerse, a recogerse en la ejecución de estos ensayos clínicos, que finalmente nos van a dotar de estos resultados que van a tener que ser absolutamente fiables para algo que es sumamente importante, la toma de decisión clínica finalmente, basada en evidencia y en evidencia con bastante certeza o sumamente fiable, ¿no? El mayor riesgo de no tener una calidad buena u óptima de los datos en ejecución de cualquier investigación y en particular de ensayos clínicos es que pudiera finalmente estar generándose resultados espurios que se van a traducir en un impacto finalmente en los pacientes, que para nosotros los médicos es nuestro principal motivo. Entonces, comentarles que en nuestro país el marco regulatorio para ensayos clínicos está centrado en dos ámbitos, ¿no? Por un lado el marco ético y por otro lado el marco legal. En nuestro país existe el reglamento de ensayos clínicos que fue nominado o enmarcado con un decreto supremo en el año 2007 y es el que tenemos actualmente vigente. Respecto a los marcos éticos con los que trabajamos son los internacionales, los establecidos en CIOMS, etcétera, pero a partir de la pandemia o a raíz de la pandemia, que si bien es cierto fue una situación bastante compleja, como país perdimos a muchos ciudadanos, y bueno, podemos discutir seguro largamente que cómo enfrentamos la pandemia, si bien o mal, pero definitivamente también fue una ventana de oportunidad en algunos aspectos. Y una ventana de oportunidad que encontró la entidad regulatoria fue el que, a propósito de la pandemia, a propósito de generarse la necesidad de implementarse tanto estudios observacionales como ensayos clínicos, es que saca una resolución ministerial, la 233/20, con algo que, si bien es cierto, puede ser tácito cuando uno hace investigación con seres humanos, pero en nuestro país no estaba, digamos, en una norma que pudiera enmarcarla. Es así que esta resolución ministerial ya pone en la norma, pone por escrito consideraciones éticas o las consideraciones éticas para la investigación en salud en seres humanos. Porque aquí yo quisiera recoger algo que bien destacó el doctor Holguín y que a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? Cómo como país tenemos la necesidad de, a pesar de tener evidencia de sobra respecto a ciertos medicamentos, de tener investigaciones que han demostrado el impacto que ha significado el uso de estas, que tengamos que recurrir a expresamente poner en la norma no utilizar determinado medicamento. En el ámbito de la investigación nos ha pasado exactamente lo mismo. Era necesario poner sobre un documento técnico, sobre una normativa, acciones específicas sobre aspectos éticos que todos los que estamos involucrados en investigación con seres humanos
en realidad ya lo deberíamos de tener como una Biblia, digamos, como un mandato, ¿no? Sin embargo, era necesario en nuestro país ponerlo en una norma y acertadamente en ese momento la entidad regulatoria, el INS, trabajó directamente con el MINSA y sacó esta resolución ministerial que pone en manifiesto bastantes consideraciones éticas que debieran de tenerse para la investigación en salud con seres humanos. El reglamento de ensayos clínicos que ya les comentaba, digamos, es el marco legal, ¿no? El marco que permite, sobre todo, velar por una buena ejecución de ensayos clínicos en nuestro país, respetando los derechos de los sujetos de investigación y garantizando la calidad de los datos que se vayan a recoger de los mismos, ¿no? Entonces, dentro de este reglamento está una serie de procedimientos que son los que se ejecutan o los que se solicitan en el marco de la ejecución de ensayos clínicos. Son alrededor de 14 procedimientos que va desde la autorización de un ensayo clínico, la solicitud de enmiendas a los protocolos o enmiendas a los consentimientos informados, la solicitud de la apertura de centros de investigación o de la ampliación de centros de investigación si es que se requiere para algún ensayo clínico, entre otros. Como les mencionaba, este reglamento de ensayos clínicos es una norma que se enmarca en otras normas madre, digamos, que permiten armonizar en el mundo entero la ejecución o el desarrollo de ensayos clínicos. Están las normas de buenas prácticas clínicas a las que se tiene que adherir cualquier investigador que vaya a desarrollar ensayos clínicos con seres humanos, no únicamente al reglamento de ensayos clínicos, que es la norma o la normativa peruana vigente para el desarrollo de ensayos. Tenemos que también tener en consideración las normas establecidas por CIOMS, que son digamos, las pautas éticas o consideraciones éticas fundamentales y mundiales para desarrollar ensayos clínicos en seres humanos. Así como mencionaba que como país se encontraron ventanas de oportunidad para ir generando normativas que pusieran de manifiesto aquellas consideraciones que son importantes tener al momento de trabajar investigación con seres humanos, la OPS también sacó una serie de pautas para ver cómo nos desarrollábamos en el marco de la ejecución de investigaciones con seres humanos, porque aquí hay que hacer notar que cuando evidentemente nos estábamos enfrentando a una pandemia, era una situación de emergencia, etcétera, en aras de querer responder de manera inmediata, con evidencia, muchas veces, o muchos investigadores, es lo que se notó en el mundo, estaban implementando investigaciones sin tener en consideración que ni siquiera un estado de emergencia nos puede hacer vulnerar aquellas consideraciones a pautas éticas que debiéramos de tener siempre en consideración o en cuenta al momento de ejecutar ensayos, de ejecutar en general investigaciones en seres humanos. Así es que la OPS, el 15 de abril del año 2020, saca este modelo y pautas operativas para la revisión y supervisión ética de investigaciones relacionadas con COVID-19. Y 3 puntos que me gustaría resaltar de este documento dado por OPS es que menciona que en emergencia sanitaria los proyectos de investigación con seres humanos deben ser revisadas y aprobadas por un comité de ética en investigación antes de su inicio. El otro aspecto que ponía énfasis este modelo de la OPS, que es que la urgencia no justifica que los investigadores no cumplan los estándares nacionales e internacionales de ética en investigación. Y por lo tanto, era un reto establecer mecanismos de revisión rápidos, flexibles, pero sin perder la rigurosidad en cuanto a las normativas o consideraciones éticas o pautas éticas que debieran de cumplir. Entonces, como verán, ni siquiera en el marco de una emergencia debiéramos de saltarnos pautas, normas o aspectos o consideraciones éticas que son fundamentales para desarrollarse cuando se trabaja con seres humanos o cuando se hace investigación con seres humanos. La FDA
también sacó una guía para poder conducirnos en el desarrollo de ensayos clínicos, específicamente en COVID-19. El país, y en este caso el INS como autoridad regulatoria, creo que con una buena mirada o con una visión muy acertada, formó este comité central, digamos, específico para poder evaluar ensayos clínicos que llegaran al país o que se quisieran ejecutar en el país relacionados a COVID-19. Y fue, digamos, certero porque de acuerdo a la normativa, de acuerdo al reglamento de ensayos clínicos vigente, todos los protocolos de investigación, los ensayos clínicos que se vayan a ejecutar en determinados centros de investigación que se encuentran ubicados en diferentes instituciones, llámese hospitales o clínicas, cada uno de los centros donde se va a ejecutar este ensayo clínico tiene que recibir la autorización del Comité de Ética donde se encuentra este centro de investigación. Digamos que si un ensayo clínico tiene 8, 10, 16 centros de investigación, cada uno de esos centros de investigación tiene que tener la aprobación de su Comité de Ética. Esto obviamente genera, los tiempos se hacen muchísimo más largos porque tenemos que estar esperando la aprobación de cada uno de los comités de cada una de las instituciones a donde pertenecen estos centros de investigación. Entonces, por eso la conformación de este Comité Nacional Transitorio exclusivo para poder evaluar investigaciones o ensayos clínicos relacionados a la enfermedad de COVID-19 fue sumamente acertado porque precisamente cumplía con estas pautas que establece o que estableció en su momento la OPS, es que como país pudiéramos ir encontrando mecanismos que nos ayuden a flexibilizar o hacer las evaluaciones muchísimo más rápidas. Así es que la conformación de este comité fue fundamental y permitió que exclusivamente este comité se encargara de la evaluación de ensayos clínicos en su momento y está vigente hasta la fecha de hoy únicamente y exclusivamente para la enfermedad de COVID-19. Asimismo, dado que no es un secreto que en el país tuvimos problemas de ejecución de ensayos clínicos y etcétera, es que también se viabilizó las sanciones para ensayos clínicos que ya estaban en realidad establecidas en el reglamento de ensayos clínicos. Simplemente se establecieron los mecanismos de poder implementar estas sanciones a través de resoluciones jefaturales. Además, se estableció un grupo de trabajo que pudiera revisar el reglamento de ensayos clínicos actual y proponer mejoras, porque evidentemente todo es perfectible. Este es un grupo de trabajo que a la fecha todavía no tiene una propuesta de reglamento de ensayos clínicos, pero es un poco lo que la entidad regulatoria está buscando en estos últimos años. Quería comentarles además que desde el año 2020 hasta la fecha hemos tenido evidentemente ensayos clínicos que se han ido desarrollando en el país. En el año 2020 ingresaron 36 ensayos clínicos relacionados a COVID-19, 89 que no eran relacionados a esta enfermedad. Al año 2021 se han ingresado 22 ensayos clínicos relacionados a COVID y en este año solamente tenemos 2 ensayos clínicos relacionados a COVID-19, digamos ensayos nuevos, ¿no? Cabe mencionar también que en el Perú, el Perú participó en la ejecución de ensayos clínicos relacionados a vacunas de COVID-19. Se hicieron los ensayos clínicos de la casa AstraZeneca, se hicieron las de Sinopharm, las de Janssen y las de CureVac. También es importante notar que no solamente se ejecutaron ensayos clínicos de casas matrices o de laboratorios
de la industria farmacéutica, sino también fue una oportunidad importante que como país se generaran o se formularan ensayos clínicos propios. De hecho, una de esas fue en plasma convaleciente, donde se tuvieron 3 ensayos clínicos de 3 distintos grupos de investigación que se ejecutaron en el país, y fueron los 3 ensayos clínicos propios de Perú, hechos por investigadores peruanos y ejecutados en el país. ¿Qué ensayos clínicos tenemos de acuerdo a las fases de estudio? Lo que mayoritariamente tenemos tanto en enfermedades relacionadas a COVID-19 como las de cualquier otra condición, son fundamentalmente las de fase 3, las que se ejecutan en nuestro país. Esas las que son las que mayoritariamente tenemos ejecutándose en la actualidad. En relación al promedio de pacientes que hemos tenido o que se han enrolado en los diferentes ensayos clínicos en nuestro país entre el año 2020 a la actualidad, en la enfermedad relacionada a COVID-19, a nivel mundial tenemos un promedio de 4.767 pacientes enrolados, y en nuestro país aportamos con una cuota promedio de 776 pacientes. Y en la enfermedad o en condiciones no relacionadas a COVID-19, en promedio a nivel mundial, más o menos se enrolan 2.099 pacientes, y el país contribuye con una cuota aproximada o promedio de 115 pacientes. Eso era un poco lo que yo quería comentarles de cómo ha sido, digamos, la ejecución de ensayos clínicos en nuestro país desde venida la pandemia, desde el año 2020, y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Muy agradecido, doctora Hurtado. Y ahora vamos a tener a los panelistas de regreso para responder alguna de las preguntas. Una vez que tengan esta evaluación, empezaremos con el panel de preguntas. Perfecto. Y quisiera agradecerles a todos los panelistas. Me ha parecido excelente la calidad de las presentaciones, y creo que se ha dado una visión bastante completa de qué es lo que hemos aprendido a través de estos años. Y me encanta el aspecto que ha sido resaltado por la doctora Hurtado, la diversidad en la experticia del panel. Hemos visto aspectos de infectología clínica, pero también aspectos de epidemiología, aspectos de salud pública y también aspectos de investigación clínica. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por su participación. Quisiera comenzar, hay una pregunta en el chat, tal vez para el doctor Cachay, acerca del efecto rebote con Paxlovid, lo que se ha visto en la práctica, y si es que este mismo efecto de rebote se puede observar con otros agentes terapéuticos como los anticuerpos monoclonales, el remdesivir o el molnupiravir. Muy buena pregunta y muchas gracias. Creo que la esperaba y no se puede cubrir todo en una presentación de 15 minutos. Pero voy a empezar por cosas prácticas que son las que van a influenciar la decisión clínica en el manejo. Creo que es irrefutable lo que sabemos de los ensayos clínicos, lo que ha demostrado mi colega el doctor Jorge Salinas y todos, que el uso de los antivirales temprano y rápido previene hospitalizaciones y salva vidas. Eso es irrefutable. Sin embargo, el fenómeno del rebote creo que está siendo mal caracterizado para los que nos gusta virología pura. Porque, por ejemplo, lo que sucedió con el presidente Biden, como ustedes saben, es que él nunca tuvo síntomas de ningún tipo, pero como es el presidente, se le hace exámenes secuenciales y seguía saliendo positivo. Eso de por sí no es un rebote. El rebote significa que cuando usted tiene un examen, completa el tratamiento y luego tiene una prueba negativa o 2, a los 8 días hace un poco de síntomas, luego, ¿cómo se llama? Puede dar una prueba positiva temporalmente. Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿esto es exclusivo del Paxlovid? Absolutamente no. Es más, sucede en pacientes que no son tratados. Es más, puedo recordarles que los estudios originales de
del nirmatrelvir y de ritonavir, del Paxlovid, mostraba que aproximadamente la incidencia es de un 2% y que era similar y estadísticamente no diferente del placebo, lo cual significa que los ensayos clínicos ya le demostraron a usted que eso sucede. Los ensayos del mundo real, y hay estudios retrospectivos que están saliendo cuando se utiliza los sistemas electrónicos con más de 95,000 pacientes, demuestran que aproximadamente 3.5 o 4% de pacientes que han tomado Paxlovid pueden hacer, pero ese número es más alto en los países que han usado molnupiravir. Pero también sucede en pacientes no tratados. Entonces, ¿esto es un fenómeno exclusivo de Paxlovid? Absolutamente no. ¿Sabemos por qué sucede con precisión desde el punto de vista fisiológico molecular? No. Pero acá vienen los detalles prácticos clínicos, los mensajes para llevar a casa. Utilizar los antivirales como el nirmatrelvir, ritonavir salvan vidas y le previenen hospitalizaciones. No existe ninguna evidencia objetiva ni ningún caso reportado que en aquellos pacientes que hayan tenido un rebote temporal hayan sido rehospitalizados o hayan tenido algún factor clínico adverso. Tampoco existe justificación de que estos pacientes deberían ser retratados. Y lo más importante es que tampoco existe que este fenómeno sea, como ya dije, exclusivo del Paxlovid o que sea asociado a resistencia viral. Es cierto, existen resistencias in vitro, etcétera, pero nada todavía significativo clínico. ¿Pudiera haber en el futuro? Sí, eso es otro tema de conversación. Pero en resumidas cuentas, yo no consideraría que este fenómeno de rebote, cuando un paciente pudiera beneficiarse de la medicina, sea una contraindicación o un titubeo mayor para no usarlo. ¿Cuál es el porcentaje real? Creo que está entre 5 a 10%. No es ni el 1 ni el 2% como nos lo dicen los ensayos clínicos, pero la significación clínica adversa o de contagio realmente quedan por definir. Gracias. Gracias, Lalo. Sí, y es cierto, también había comentarios acerca de que si la gente se tomaba la parte de ritonavir por el hecho de la diarrea o los efectos secundarios que los que hemos tratado VIH vemos y probablemente tengan niveles insuficientes, pero nuevamente es especulación, ¿no? Dentro de lo que hemos visto, y esta pregunta es más que todo orientada para Jorge, que nos mostró los números de COVID y nos mostró los números de influenza. Yo recuerdo conversando con mis amigos pulmonólogos que me decían que en la primera y segunda ola de COVID ellos no vieron casos de influenza, de hospitalizar pacientes con influenza como habían visto el año anterior, probablemente porque la gente se lavaba las manos y usaba máscara durante esa época, sobre todo acá en el hemisferio norte. Tenemos eso que hacer ahora porque estamos viendo que va a haber acá en el hemisferio norte estamos nuevamente con el cambio de clima. Alemania está viendo una incidencia un poco más alta de COVID. Los hospitales no se están llenando, obviamente, pero estamos viendo los números de influenza que acabas de mostrar que están casi igual a los de COVID. Ya la gente no quiere usar máscaras y también parece que hemos dejado de lavarnos las manos. Sí, no, encantado. Número uno, el COVID-19 es un virus, o el SARS-CoV-2 es un virus epidémico. Se habla mucho del paso a la endemia, pero es un virus que tiene una tendencia a generar olas y es por seguro de que una ola existe en nuestro futuro. La significancia de esa ola en términos de morbilidad y mortalidad es lo que ha variado muchísimo entre la primera y la última y la que seguirá. Entonces, eso es número uno. Respecto de la influenza, sí, es verdad de que las medidas de prevención contra el COVID-19 son excesivamente efectivas contra la influenza, y usar mascarillas, usar el lavado de manos, la ventilación, mantener la distancia, funciona contra ello. Nuevamente, también, al menos en el hemisferio norte, va a haber una ola de influenza, como todos los años tenemos una pandemia de influenza, ocurre todos los años, y lo que tenemos que hacer es vacunarnos y mantener ciertas medidas básicas dentro de lo posible, mantener la distancia, higiene de manos, no ir a trabajar si uno está enfermo, cubrirse si es que uno está enfermo, como lo hemos hecho en previas epidemias. Y curioso de escuchar la opinión de Alexis, por supuesto.
Sí, y antes de darle la palabra a Alexis, que dentro de la misma pregunta le quería hacer agregarle también esta pregunta a Alexis. Vamos a estar listos para vacunarnos todos los años. Y la pregunta viene porque te digo, en Estados Unidos el 25% de la población no se ha vacunado, y cuando de las personas que se vacunaron la primera y la segunda dosis, que eran los mayores de 50 años y los profesionales de salud, un 25% de ellos no recibieron ni el booster, y ahora estamos viendo que la bivalente tampoco la han recibido. ¿Qué haríamos en nuestro país? Y bueno, gracias. Y solo para complementar lo que mencionó Salinas, en Perú pasó algo semejante, ¿no? En la primera, durante el 2020 sí se ve una disminución marcada de influenza y también parte del 2021. ¿Cómo se vio esto? Justo en ese momento mi persona se encontraba haciendo labor más asistencial, y en pacientes, trabajando con pacientes inmunosuprimidos, se hacía la búsqueda no solo de COVID, sino también de influenza, porque por el tipo de pacientes que se tienen. Y no encontrábamos pacientes con influencias. Y el INS también, en sus estudios que tiene, en su revisión, no encuentra durante el 2020 muchos casos de influenza. Hay un momento en que se empieza también a realizar pruebas moleculares en cartuchos donde permitía o encontrar COVID, influenza y virus del sistema respiratorio. Y sí encontramos un brote de sistema respiratorio durante 2021, es decir, el sistema había desplazado de influenza. Entonces sí puede haber lo que se menciona, ¿no? Los cambios epidemiológicos que se pueden tener. Y lo que nos llama la atención ahora es, por ejemplo, lo que se está describiendo en Europa y en otras partes del mundo, como en influenza también, el linaje B y gamma se está desplazando también hacia con una disminución, ¿no? Entonces, sí hemos visto algo parecido acá. La vacunación, bueno, la vacunación, nosotros vamos en lo que es en primeras y segundas dosis, coberturas más del 90% en la población mayor de 12 años. En tercera dosis hemos llegado a 72% en población mayor también de 12 años. En el adulto mayor, que es justo nuestro público nuestra población más vulnerable, sí tenemos una cobertura más del 80% en tercera dosis. Con cuarta dosis, en esta población sí tengo una disminución y está en un 40%, y justo estamos en una disminución de casos, que es el momento ideal para vacunar antes de empezar una quinta ola, que lo han mencionado. Eso definitivamente, con las proyecciones, vamos a tener una quinta ola más adelante, probablemente sea fin de año, inicio del próximo año, y es el momento ideal para empezar a vacunar, y seguimos trabajando para que se puedan con estas actividades. Nuestra dificultad de repente es la población más pequeña, ¿no? Los pacientes pediátricos tenemos en primera dosis, estamos en más del 70% de primera dosis, y en segunda con 60%, en los niños que son de 5 a 11 años. Y recientemente, hace un par de semanas, ha iniciado la vacunación de 6 meses a 4 años, 11 meses, que también es un gran reto nuevamente con la vacunación de los niños más pequeñitos, porque existe mucha infodemia. Los papás a veces ingresan a internet, encuentran información no correcta y tienen no quieren ir a llevar a los niños a vacunar, ¿no? Solamente dos preguntas para terminar, una para José y una para la doctora Hurtado, perdón, ya sé que estamos sobre la hora. José, hemos creado anticuerpos monoclonales, plasma de convaleciente, sin embargo, todo eso va pasando al tiempo que el COVID o el SARS-CoV va mutando. ¿Estamos listos para las siguientes olas si es que se vuelve más agresivo? ¿Esperamos que se vuelva más agresivo el virus? En realidad es un poco impredecible lo que puede pasar en el futuro. Lamentablemente, yo creo que estamos expuestos al desarrollo de nuevas subvariantes con fenómeno de escape inmunológico y con una transmisión más alta que las variantes descritas anteriormente. Es como evolucionan los virus a lo largo de la historia. Bueno, a partir de las vacunas que se están utilizando actualmente, tenemos iniciativas tanto de Pfizer como Moderna para actualizar las vacunas. Tenemos ya ensayos clínicos como el de Moderna, que tiene resultados ya de eficacia y al momento se está implementando a nivel general en la población, como el ensayo clínico 1273.222, que evalúa la vacuna contra la subvariante BA4-BA5. La vacuna bivalente de Pfizer también está en el mismo sentido, para lo cual se está implementando este tipo de vacunas, lo cual creemos que va a frenar
En lo posible, yo creo que mucho más la tasa de hospitalizaciones y de enfermedad severa. Sin embargo, todavía creo que nos falta mucho por caminar. El Hospital Walter Reed, el Centro de Investigación, está trabajando ya en la vacuna universal de coronavirus, así que tenemos ya resultados del ensayo clínico de la fase 1, utilizando la nanopartícula de ferritina. Son esperanzadores los resultados, pero creo que todavía necesitamos por lo menos un año para tener resultados finales del ensayo clínico fase 3. Hace muy poco, el Instituto Nacional de Salud americano otorgó varios grants para el desarrollo de una vacuna universal a muchas instituciones aquí en Estados Unidos. Esperemos que sigan el mismo camino. Pero algo creo que novedoso es también el desarrollo de vacunas intranasales. Yo creo que en este sentido, los que llevan la delantera son países como la India y China. Hace muy poco la India liberó estos resultados de su ensayo clínico fase 3 utilizando esta vacuna intranasal con vector de adenovirus. Aparentemente es una vacuna eficaz que pudiera también disminuir la infección asintomática y probablemente bloquear la transmisión comunitaria, lo cual podría traer un futuro más esperanzador en el control de la pandemia. Gracias, José. Y para la doctora Hurtado, la última pregunta. La emergencia sanitaria en el Perú y el uso de medicinas que eran para otra indicación. Interesante que haya nuevas regulaciones al respecto. Y lo que queríamos, ¿estamos listos para otras epidemias? Y le comento porque estamos viendo este tema recurrente de la gente que no se vacuna o que no lleva a sus hijos a vacunarse. En Estados Unidos estamos reportando casos de polio. Ha habido casos en el Reino Unido. Hay cólera en Haití, Líbano, Afganistán, Bangladesh por las condiciones sanitarias. ¿Cuál va a ser la próxima pandemia en el Perú? O mejor dicho, ¿cuándo va a ser la siguiente pandemia? ¿Estamos listos para eso? Bueno, sí, desde el punto de vista de la regulación para ensayos clínicos, de hecho estamos trabajando para que todas estas medidas que de alguna manera han sido oportunas y han sido eficientes puedan mantenerse como el tiempo, ¿no? Una de las estrategias que comentaba del haber tenido o el tener a la fecha un único comité central que pudiera trabajar evaluando los ensayos clínicos para COVID-19, de hecho fue un mecanismo bastante certero. El que se puedan tener mecanismos mucho más ágiles dentro de la entidad regulatoria también es un trabajo que se viene haciendo desde el INS para precisamente venga cualquier pandemia, emergencia, no solamente una pandemia, sino en cualquier emergencia sanitaria, por ejemplo, la de monkeypox, que es la que tenemos ahora mismo más cercana, la que tenemos una alta probabilidad de que lleguen ensayos clínicos a nuestro país, entonces como entidad regulatoria podamos tener toda la estructura y responder de manera inmediata con la autorización y aprobación de estos ensayos clínicos. Sin duda, todo lo que se ha trabajado durante la pandemia y ha funcionado debiera de quedar como una estrategia en adelante para el país. Gracias. María. Sí, para agradecerles a la audiencia y especialmente a los expositores por magníficas charlas, muy bien hechas, muy buenas preguntas, muy buenas respuestas. Y también agradecimiento profundo a Mary Sanders y a Fabiola Raura que nos ayudan con todas las cuestiones de transmisión y de slides y cuando no. Y para invitarlos, el 10 de noviembre tenemos un webinar en Monkeypox con 4 luminarias que nos van a ilustrar los diversos aspectos de la virología, los casos clínicos, las vacunas, los tratamientos. Ya estaremos anunciando, pero efectivamente, como la doctora Hurtado menciona, una cosa importante para nosotros, tanto en Perú como en el mundo, esta nueva infección. Entonces, con esto cerramos con broche de oro. De nuevo, gracias a todos y hasta pronto.